Bienvenidos al segundo foro de egresados de la Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva. Antes que nada, pues bueno, agradecerles su puntualidad, su asistencia, felicitarles por el Día de la Maestra y el Maestro, y estamos ya casi en la recta final de este segundo evento que se hace con la intención de poder tener un punto de encuentro con los egresados y seguir en esta cuestión de difusión sobre lo que se ha realizado y se realiza tanto por los estudiantes como por los egresados de la maestría. A continuación vamos a tener lo que es la ponencia del doctor Eliseo Guajardo Ramos. El doctor Eliseo Guajardo Ramos es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Comunicación Humana y actualmente lidera lo que es el programa de inclusión a nivel universitario. El doctor tiene múltiples investigaciones, proyectos financiados, así como artículos y publicaciones, tanto en autoría como en coautoría con alumnos de diferentes niveles educativos, de licenciatura, maestría y doctorado. Sin más, pues para mí es un honor presentarles al doctor Eliseo Guajardo Ramos, profesor de nuestro núcleo académico básico de la maestría y quien ha sido también uno de los elementos importantes y fundadores de este programa. La ponencia que nos va a presentar es Aplicación de principios y fundamentos de inclusión educativa en tesis de Amadei. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Fernanda Gabriela Martínez, secretaria de investigación. Pues agradecer primero pedir una disculpa. En principio yo tenía otra posición en el evento, pero tenía una fecha, diríamos que se cruzaba y bueno, me hicieron favor de parte de la Secretaría de Investigación acomodarme y estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Pues comentar sobre todo, parece que no, pero ya hay productos relevantes de los estudiantes, como estudiantes y también como egresados, desde luego, en diferentes ámbitos de la inclusión educativa, de tal suerte que vale la pena pues comentar algunos casos, ¿no? Porque la verdad se puede hacer todo un inventario diríamos, desde tesis hasta publicaciones o algunos trabajos de aplicación que se han realizado, que son muy amplios. Incluso uno mismo no conoce todos los trabajos de tesis, pero de los pocos que a mí me hice una selección y eh, es lo que quiero comentar con ustedes. Voy a hacer la presentación para compartir esta presentación. No, todavía no se ve, ¿verdad? ¿Se ve o no se ve? ¿No, verdad? Se ve atrás su presentación y ya, Perfecto. Muy bien, voy a ampliarla. Ahora está mejor, ¿verdad? Bien, pues he elegido este título, la aplicación de principios de inclusión educativa en tesis de Amadei, pues porque los trabajos que seleccioné son trabajos que vienen bien a una aplicación muy relevante de lo que entre otras cosas, se revisa como fundamentos de la educación inclusiva en la Amadei. Pues uno de los primeros aspectos que se tienen en cuenta y que sus raíces se hunden como origen de la educación inclusiva, pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración podría ser suficiente para dar fundamento a todas, diríamos, a todo aquello que combate la exclusión en cualquier ámbito
de la vida, ya sea la salud, ya sea la educación, ya sea la vivienda, ya sea el trabajo, ya sea la cultura, etcétera. O sea, cualquier ámbito de la vida tiene fundamento en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada en 1948, casi inmediatamente después de que se haya fundado la ONU. Y la ONU se funda para sustituir la Asamblea de las Naciones, que había sido rebasada en sus pretensiones con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con la idea de que no se presente otra conflagración como la que se había dado en la humanidad, pues se hace esta declaración que sigue vigente, pero que ha tenido, diríamos, desagregados, se ha ido decantando para hacer especificaciones de los derechos humanos que en cualquiera de las diferentes manifestaciones que ha habido posterior, ya se trate de género, ya se trate de migrantes, ya se trate contra el racismo, o sea, todos estos elementos ha habido declaraciones, ha habido pronunciamientos, ha habido un conjunto de figuras internacionales, unas vinculantes, otras no, pero que todas tienen este fundamento. En el caso de la educación, nosotros podríamos identificar el caso de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de John Tiem, como ustedes saben. Esta va a marcar un hito muy importante en lo que luego viene a ser la educación inclusiva. Lo que se había visto en los informes mundiales de la educación es que paradójicamente la educación, sobre todo a nivel de los sistemas educativos, esto es la escolarización en el mundo, estaba teniendo un efecto paradójico, o sea, un efecto inverso. Entre más tiempo pasaba, entre más se extendían los sistemas educativos, se generaban brechas más amplias en la población, de tal manera que la propia educación estaba generando desigualdades. Esto no podía continuar así y hubo un llamado de alarma en 1990 en donde se planteó la condición importante de que la educación sea una educación para todos, que no quede nadie fuera, que no quede esa población que algunos lograban ingresar, pero en los primeros grados salían expulsados del sistema ya sea por problemas de aprendizaje, por reprobación, por algunos requisitos que eran, diríamos, imposibles de cumplir por algunas poblaciones, y había muchas formas de expulsar a la población que lograba ingresar al sistema. Entonces, este llamado que se dio en Jomtien, Tailandia, es, diríamos, el basamento de todas las estrategias para hacer el efecto inverso, que no haya exclusión, sino que se haga el proceso de inclusión. El único requisito para tener educación, en el caso de los sistemas obligatorios, pues fuera tener la edad, ¿verdad? Con eso era suficiente como para cumplir. El único requisito es tener la edad y con eso poder ofrecer educación básica, este tipo de derechos se fue ampliando de educación primaria hacia educación secundaria y luego bajó hacia preescolar, primaria y secundaria. Y pues nosotros sabemos que en nuestro país luego pasó a ser obligatoria en el 2015 la educación media superior, pero esto de educación para todos se va a referir a los ámbitos o los niveles educativos que correspondan a esa obligatoriedad. La obligatoriedad, en el caso de la primaria, es una obligatoriedad recíproca entre los padres de familia de llevar a sus hijos a la escuela y no llevarlos, por ejemplo, al campo a que ayuden en labores del campo a los adultos, a los padres, sino que vayan a la escuela en principio, y esa parte es recíproca. En el caso de los demás niveles, se habla de que es obligatoria ofrecerla al Estado o quien lo solicite, de tal manera que el que se haga obligatorio ahora en el 2019
se hizo obligatoria la educación superior en México. Entonces, ahora todos los niveles son obligatorios, pero se refiere a que no la población está forzada a tener educación superior porque sea obligatorio, sino que si lo desea, es obligatorio el Estado ofrecerle la educación superior. Bueno, este elemento de Yom Tien es algo bien importante en lo que me refiero a estos fundamentos de la inclusión, de la educación inclusiva. Y bueno, otro hito que podríamos identificar y que hemos revisado ampliamente en la maestría son lo que significan las normas uniformes para la igualdad de oportunidades. Aquí faltó decir la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Estos principios de la inclusión, de la educación para todos, es importante que estas normas uniformes pues no se van a referir solo a la educación, sino que se van a referir a algo que es fundamental y que estos principios, diríamos, tienen efecto hasta nuestros días. Y se trata de que no se divida la población en población con discapacidad y población sin discapacidad, que sea una sola población y que se refiera todas las normas, toda la normatividad vigente sea la misma, sea única para una única población en ese sentido. De ahí que entonces no podríamos tener normatividad diferente, normatividad para las personas con discapacidad porque tienen discapacidad y normatividad para las personas que no tienen discapacidad. Esto está, diríamos, hasta cierto punto sancionado por esta declaración de las normas uniformes, y entonces todo habría que hacerlo para que quepa toda la población. Pues se habla de que estas normas uniformes tengan flexibilidad para que sean de aplicabilidad para todos y no que sean rígidas, que son lo que en muchas ocasiones hace que se tengan que excluir y luego hacer normas especiales. Esto de alguna forma pues va a considerar que en el caso de la educación especial, pues ya no sea tan especial, sino que la educación especial sea educación básica y lo especial sean las estrategias, las didácticas, eso sí, pero los programas sean los mismos, porque no podría haber un programa diferente, el que es de todos, es el currículum general, para los que no tienen y para los que sí tener otro currículum paralelo a este. Esto que era lo que se venía dando, había una primaria especial y primaria regular. Eso, las normas uniformes que fueron en 1993, previo a Salamanca, ya estaban señalando que no se divida la población en dos en ese aspecto. Y bueno, la presencia de delegados incluso que estuvieron en normas uniformes, estuvieron en Salamanca y enfatizaron que Salamanca no fuera a representar las conclusiones que ahí se sacaran, no fueran a, diríamos, a regresarse o a hacer declaraciones especiales o declaraciones específicas para la población, cosa que preocupó porque podía ser polémico, sobre todo a la comunidad internacional de sordos. Les preocupaba porque pues ellos defienden su comunidad, los de usuarios de lengua de señas sobre todo, que tenían que estar juntos para poder desarrollar su cultura entre lo fundamental, su lengua de señas, y que eso no pudiera ser un obstáculo, esta condición uniforme para todos, y que la población de sordos tuviera que dispersarse entre la población de oyentes, por ejemplo. Esta condición, cuando se discutió en el último día, el 10 de junio de 1994, se considera que la opción para el caso de los sordos es una opción. Cómo se haga en este caso se hablaba de integración educativa, cómo es que ejerzan su integración, pero una forma de que esa integración se diera era respetar precisamente, no tener un currículum, una parte para sordos, sino tener
el mismo currículum, de tal suerte que podían estar o con los, diríamos, oyentes o con los sordos, pero eso no era la integración o la inclusión, sino lo que era es, tenían la misma educación todos. Y esa es algo muy importante. Y bueno, ustedes saben que en Salamanca, pues fue una conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales. Dice acceso y calidad, agrega acceso y calidad, señalando que el acceso de la población con discapacidad en los espacios de educación regular no demerite la calidad educativa, que no se piense que para que puedan ingresar la población con discapacidad, y hablamos de todas las discapacidades, incluida la discapacidad intelectual, incluida el autismo, incluida bueno, el trastorno de espectro autista, etcétera. O sea, todas las discapacidades, aunque estas no son consideradas discapacidades, sino enfermedades que pueden o no conducir a una discapacidad, en el caso del espectro autista, y también el déficit de atención e hiperactividad, por sí mismos no son una discapacidad. Pero toda esta gama, al final de cuentas, para no estar trabajando con etiquetas, pues se asume, la UNESCO retoma el concepto de necesidades educativas especiales que acuñó Mary Warnock. Esto fue en el 94, pero Mary Warnock había acuñado este concepto de necesidad educativa especial en el Congreso de Gran Bretaña, ella como congresista, y refiriéndose a que no se continuaran con las etiquetas que por sí mismas podían ser excluyentes o peyorativas, de alguna forma que hacían un señalamiento que ya de por sí podía estar dificultando esta integración. Entonces se hablaba mejor de necesidad educativa especial, pero no para sustituir una etiqueta, simplemente porque lo que había que poner el acento no era en la parte de la clasificación diagnóstica, sino era en cuáles eran las necesidades a cubrir con los niños que tenían estas necesidades. Decían, son necesidades educativas especiales, necesitan recursos adicionales o diferentes, que en lugar de que vayan al lugar donde están esos recursos, los recursos vayan a donde estén los niños en la escuela regular. Entonces, invierte este proceso de tal manera que esas necesidades educativas especiales pues tenían que llegar a las escuelas regulares, comenzando con los profesores. Pero los profesores no teniendo a sus alumnos en la escuela regular, sino en todo caso los profesores ayudando a los profesores regulares que tenían niños con necesidades educativas especiales. Pero algo muy importante en Salamanca que a veces se perdió de vista por una desviación o por un cierto, diríamos, resistencia de pasar de un modelo, diríamos, médico a un modelo educativo, fue que la necesidad educativa especial era algo que podía ocurrir con niños con y sin discapacidad. Y si ocurría con niños sin discapacidad, que lo sabía, o sea que también debían ser atendidos con esos recursos adicionales y distintos, o distintos, depende del caso, de tal manera que no se centró en la discapacidad, sino en todo aquello que tenía condiciones de exclusión. Y aquí podríamos decir que era una anticipación de lo que después iba a ser la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque si la necesidad educativa especial se presenta en alumnos con discapacidad y sin discapacidad, pues ocurría que había niños con discapacidad que no tenían necesidades educativas especiales y que podían sencillamente con algunos pequeños recursos de accesibilidad desarrollarse. O sea, no por tener discapacidad tenía necesidad de atención especial. Y en el caso de algunos que no tenían discapacidad, pues no quedar exentos de ese apoyo, de alguna forma adicional o distinto de recursos, porque no tuvieran discapacidad. Pero entonces ahí podía ser el caso de niños migrantes, niños indígenas, niños con niñas que pueden ser discriminadas,
o niños con diversidad sexual, en este caso, que también pudieran sufrir discriminación. Entonces, si se fijan, ya está la raíz de la educación inclusiva desde Salamanca, si se considera bien las necesidades educativas especiales con y sin discapacidad. Pero luego vino, de alguna forma, una idea de que las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Y la verdad, las necesidades educativas especiales no se presentan por la discapacidad, sino porque el currículum puede no estar al alcance de una cierta población con o sin discapacidad. Y lo que hay que hacer es la flexibilidad curricular para que todo el mundo, todos los niños con y sin discapacidad accedieran a ese currículum, que era el elemento fundamental de inclusión. Entonces, pues aquí ya se podría estar considerando esa población y no centrarse en la discapacidad. Cuando se dice asociado a la discapacidad, pues entonces sí se redujo el espectro de la necesidad educativa especial casi como sinónimo de discapacidad, y ese fue el error, que luego se tuvo que corregir con la educación inclusiva, donde vuelve a decir, es que son todos, no nada más la discapacidad, etc. Fue como una desviación y una rectificación. Pero bueno, lo que tuvo mucho que ver para hacer este proceso fuerte de considerar la discapacidad fue la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que ustedes conocen. Y bueno, ahí introduce los términos de ajustes razonables y ayudas técnicas para poder tener igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, establecer que hay que reducir al máximo o eliminar, si es posible, las barreras para el aprendizaje y la participación, lo cual habla de que va más allá del currículum esta idea de inclusión, de que sea en el aprendizaje, pero también en cualquier otra de las actividades, o sea, la participación y la convivencia con todos. Y bueno, en este caso ya se habla de una educación inclusiva, ya enfáticamente se retoma porque ya también en Salamanca se hablaba hacia una educación inclusiva. También se hablaba, están los boletines de esas fechas donde se habla de educación inclusiva. Bueno, pues estos elementos, aparte de que focalizan en la discapacidad, pues la focalizan con elementos nuevos, más abarcativos, más que no nada más es el aula, sino es la escuela, y no nomás la escuela, sino el contexto, y no nomás el contexto de la escuela, sino la cultura inclusiva, en donde se pueda estar desarrollando cualquier actividad humana. Esto va a influir y la organización, la Oficina Internacional de Educación de UNESCO, se reúne de nuevo, hace el ajuste precisamente en esa educación, representa un futuro, que fue esa sesión de expertos, y entonces dice, bueno, que no haya confusión, hablemos de educación inclusiva más que de integración educativa, sino de educación inclusiva, porque ya se había desviado esa integración con pura discapacidad. En ese sentido, hablemos de educación inclusiva, abarca a más poblaciones que han sido excluidas, y entonces se vuelve a retomar o se retoma de forma más decidida esa educación inclusiva, abarca pues cualquier forma de exclusión que se tenga que combatir para grupos e individuos. Y decimos grupos porque las poblaciones originarias pues son de grupos. Las poblaciones de la mujer o de migrantes pues son grupos poblacionales y que son excluidos poblacionalmente, pero individuos, pues hay individuos, diríamos, con discapacidad en la población indígena, con discapacidad en la población de mujeres, con discapacidad en los migrantes. Pues es más sobre la parte de los individuos, pero no debe de excluirse ni por población ni por individuos, en este caso por discapacidad, y se hace este esfuerzo a partir del 2008 y se hace esta forma diríamos, de iniciativa y que va a impactar en todas las políticas educativas. Y bueno, era lo que me refería yo, se me movió, estaba antes y hablé de esto, de cómo estos recursos pueden, o son adicionales o son distintos, y diríamos distintos puede ser el código en braille, que es el mismo libro de texto,
no es un adicional, sino es el mismo, pero en código braille. Entonces es un recurso distinto, pero es el mismo recurso. El derecho al libro de texto gratuito de todos los niños, si tienen ceguera, pues tienen derecho a tener su libro de texto en braille y los hay. Bueno, en el caso de el recurso más importante son los profesores, más que sí el material o cualquier recurso, el más importante de todos son los profesores. Y en esa parte, pues es o la formación de profesores con una visión de educación inclusiva, o profesores que tienen un expertise que pueden ayudar a esos otros profesores, más que la atención ya a los niños, sino la atención a los maestros de esos niños. Y bueno, alguien que yo quiero hacer énfasis y a lo que quiero llegar es Mel Ainscough, de la Universidad de Cambridge, del Reino Unido. Es un elemento de entre todos los que hubo en todos estos esfuerzos. Él desde antes del 94, o sea, antes de Salamanca, ya era el director del proyecto UNESCO de necesidades educativas especiales en el aula y ya había una guía para la capacitación de profesores. Y lo mismo luego saca un libro también. Casi lo que saca Mel Ainscough se convierte en una obra clásica hacia las escuelas eficaces, o sea, no nada más es la cuestión de los profesores, sino también que las escuelas sean eficaces, un poco fijándose que las mismas escuelas con las mismas condiciones, unas son mejores que otras, o sea, una es más eficaz. O sea, que no es cuestión de muchos recursos para no esperar a que lleguen los recursos porque nos podemos quedar esperando, sino como algunas con los mismos recursos hacen diríamos, efectos muy eficaces en la formación de los niños. Y ahí hay que fijarse para poder hacer las transformaciones en la escuela y sobre todo fijarse en la parte del profesorado. Pero una de las obras que impactó muchísimo es la que hizo con Tony Booth, de la misma universidad, Tony Booth y Mel Ainscough. Ustedes conocen esta guía. Salió en el 2001, la primera que se le conoce como el Index. El Index es más allá de un documento con principios, es un instrumento para ayudar a transformar las escuelas. Entonces, esto va a ser un instrumento poderosísimo a nivel global, que es el instrumento, yo creo, más poderoso que hay para la transformación del contexto de las escuelas en ese sentido, para generar la educación inclusiva, porque se pone el acento de que la discapacidad no queda en el individuo, sino queda en que los ambientes son excluyentes o pueden ser incluyentes, entonces se relativiza esa discapacidad, por lo tanto hay que transformar las escuelas, el ambiente, el contexto. Y bueno, este instrumento llega hasta nuestros días y aquí es donde quiero decir, bueno, hay más tesis que han utilizado el Index, pero yo conozco muy bien la tesis de Mauricio Ortiz Gutiérrez, que en el 2018 presenta su tesis utilizando el Index. Alondra Álvarez Rebolledo en 2020 también utiliza el Index y Anselmo Vázquez Vázquez, un estudiante de Cuba que forma parte de la MADEI, también utiliza el Index. Mauricio lo utiliza, todo el Index trae instrumentos para diríamos, un poco hablar de lo que decía ayer la doctora de la Universidad de Guadalajara, un poco para evaluar los índices de inclusión, cómo hay en los profesores, en los estudiantes, o incluso en los trabajadores que no son docentes, pero es todo el ambiente de la escuela. Entonces, para hacer las transformaciones, hay que reconocer, evaluar esos índices de inclusión para ver dónde poner el acento y establecer un plan de trabajo, un plan de inclusión. El mismo Mel dice, cuando la escuela se decide a ser inclusiva, es inclusiva porque como no hay la inclusión al 100%, ni exclusión diríamos, también al 100, o cero exclusión, o 100 inclusión, siempre se está en alguno de los niveles. Pero la decisión de mejorar esa inclusión la hace que ya sea inclusiva porque esa es la intencionalidad. Entonces, no se tiene como un estándar o un decir, aquí ahora sí ya son inclusivos. Son inclusivos desde que se deciden hacerlo. Entonces, Mauricio, él además es un intérprete en lengua de señas muy efectivo. Trabajó en la unidad para la inclusión educativa y atención a la diversidad. Él mismo era intérprete en la Facultad de Artes. Ahí mismo aplica con los profesores
¿verdad? Que hay 4 estudiantes sordos en esa facultad, pues fueron los primeros que ingresaron a nivel licenciatura, y fue extraordinario ese trabajo, se puede hablar mucho de ello, pero él aplica el índice para ver qué sucede con los profesores en cuanto a la aceptación o no de los estudiantes sordos. Y bueno, nos da datos bien interesantes porque no necesariamente con los que puede uno suponer que son buenos profesores, son los más incluyentes. Hay profesores muy buenos, muy disciplinados, tienen todo muy ordenado, su planeación muy bien, muy bien hecha, son previsores, etcétera, pero llega alguien con discapacidad y entonces en el caso de los sordos, que es una discapacidad, pues diríamos muy definida, con una presencia fuerte, porque además tiene que estar el intérprete dentro del frente junto con él, etcétera. Hay un conjunto de detalles que se alteran, diríamos, se modifican en el aula. Bueno, los profesores que son así batallan más para ser incluyentes porque son más rígidos, ¿verdad? Y entonces ese profesor que sí tiene fama de muy buen profesor, no por ese solo hecho ya es inclusivo. Tiene que deliberadamente hacer una transformación para hacer los ajustes. Y los profesores un poco más espontáneos, que parecieran no tan, diríamos, tan bien portaditos, por decirlo así de alguna forma, resultaban más incluyentes. Entonces este tipo de cosas pues se logran descubrir precisamente utilizando el índice, y fue una tesis extraordinaria que sirve mucho para la capacitación, la formación. Olvídense todo lo que puede ser esta condición, y él aplica ahí y nos pareció una cuestión muy importante. Entiendo que Mauricio fue asesorado su tesis por la doctora Alma Janet Moreno Aguirre. Entonces, pues, y creo que la misma doctora ha asesorado otras tesis con esta condición del índice. Bien, Alondra Álvarez, pues ella también utiliza su trabajo, pero lo usa con estudiantes, ya no con docentes. Y luego se dio cuenta que había estudiantes con discapacidad en varias facultades, pero bueno, ella es psicóloga de origen, entonces sabía que en la Facultad de Psicología había estudiantes con discapacidad y en la Facultad de Artes también, entonces ya había esa información, y aplica y compara de la población de estudiantes quiénes son más inclusivos, si los de la Facultad de Artes o la Facultad de Psicología. Sobre todo porque en la Facultad de Psicología hay una materia que es de atención a la diversidad y que pues hace énfasis en lo que es la inclusión, o sea que en la misma formación del psicólogo hay esa idea de la inclusión, que por cierto no es la única, porque la Facultad de Diseño, por ejemplo, pues forman a los expertos en diseño, pero que diseñen para población sorda, ciega, etcétera, incluso indígenas. O sea, es todo el enfoque curricular, no una materia, todo el enfoque es inclusivo. Eso es muy interesante y que deberíamos de tomarlo en cuenta, porque yo creo que es la facultad que más se ha orientado a la inclusión en su currículum general y es pionera, diríamos, en ese sentido. Bueno, Alondra compara estas dos poblaciones y descubre algo que para nosotros es muy importante en el caso de la unidad para la inclusión educativa y atención a la diversidad. Dice, sí hay inclusión en los dos grupos, pero hay algo en donde no son inclusivos los compañeros, los estudiantes, compañeros de estudiantes con discapacidad. En la universidad, en el aula, fuera del aula son inclusivos. Donde no son inclusivos es en las reuniones sociales, cuando hacen fiestas, cuando hacen reuniones, cuando se juntan los viernes o qué sé yo. Ahí no los invitan. Entonces dices, bueno, foco rojo, porque yo puedo estar evaluando y evaluando la inclusión en el centro educativo y me sale muy bien, pero no estoy viendo lo que está pasando allá afuera. Entonces, Alondra pone el acento ahí y entonces nos hace pensar en todo lo que significa precisamente esta inclusión, más allá, pues, de la mera formalidad, diríamos, que ya es bastante que sean inclusivos en el aula, en la escuela, todo el centro, pero hay que trabajar más en eso. Y en el caso de Anselmo,
me llama la atención porque él aplicó en la Facultad de Comunicación Humana, ¿no? Aplicó los instrumentos del INDEX en estudiantes, en profesores y uh, en profesores y en trabajadores no docentes. Esta tesis la asesoró, la Alondra la asesoró al principio la doctora Santos, eh, Santos Carreto, y luego como se jubila, yo quedé en la parte final. Y en el caso de Anselmo, también su asesora fue la doctora Santos en una primera parte y luego en la gran parte de la tesis, por la misma condición, la asesoró el doctor Ulises. En este caso, ¿verdad? De tal manera que Ulises Delgado Sánchez asesoró. Y aquí lo que vamos a ver es generaciones, porque aplicó en distintas generaciones de la Facultad de Comunicación Humana, cómo hay generaciones más inclusivas que otras. Y entonces eso, pues es bien interesante porque también tiene que ver con una modificación del plan de estudios que se logra reflejar en la inclusión de una forma o de otra por las prácticas que genera el currículum. Interesantísima. Esas tesis están disponibles, como ustedes saben, para que las puedan estudiar. Y bueno, es lo que comentaba de Mauricio, su tesis fue de actitud docente respecto a la inclusión educativa de estudiantes sordos en la facultad, o sea, los docentes frente a los estudiantes sordos. La de Alondra fue las representaciones sociales de estudiantes universitarios sobre el proceso de inclusión a nivel superior. Y la de Anselmo, pues es de todos, pero aquí yo creo que le pega muy interesantemente a la parte curricular. Y bueno, para cualquier facultad que está en evaluación, que acaba de ser evaluada la facultad en su licenciatura, pues estos elementos son básicos. Y ven, como pueden ver, el impacto de estas tesis, pues no nada más sirven para que se titulen, sino que están siendo de impacto bien importante. Y lo otro es que el cuerpo académico 142 de estudios transdisciplinares sobre grupos vulnerables, del cual la líder es la doctora Alma Yanet Moreno Aguirre, y estamos integrando ese cuerpo, el doctor Ulises, también en este caso, y la doctora Araceli Ortiz Rodríguez. Somos los 4 integrantes de este cuerpo académico. Y bueno, tenemos en curso una implementación con el INDEX del diseño e intervención de una estrategia sobre educación inclusiva centrada en las unidades académicas de la UAM, que está financiada por CONACYT. El cuerpo académico, pues realizamos diferentes tareas. A mí me toca coordinarlo porque pues me tocaba que yo tenía la forma de obtener el recurso. Los demás investigadores ya han tenido recursos, ya han hecho sus investigaciones en ese sentido. Y bueno, en este caso, por ejemplo, la doctora Alma Yanet pues, nos está apoyando con todas los diagnósticos de los chicos hipoacúsicos, que es una situación muy particular porque no son sordos, no tienen el manejo de lengua de señas, pero sí tienen una debilidad auditiva que hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces ella nos apoya en eso, que es su perfil en ese sentido. El doctor Ulises Delgado nos está apoyando con el diseño de cursos de capacitación para profesores presenciales y en línea, porque pues no es lo mismo pasarlo nada más en línea y ya se funciona, sino han hecho trabajos y también tesis están en curso sobre esta parte del manejo de las TICs en el trabajo con profesores. Entonces, esa parte, la doctora Araceli pues, nos está apoyando en todo el aparato estadístico que esto significa para poder trabajar a nivel de cada unidad académica que tengan y que no tengan alumnos con discapacidad. Y lo que queremos ver es también quién es más inclusivo, el que ya tuvo alumnos o el que no ha tenido. Y bueno, eso es parte del trabajo que se está haciendo. Pero también participan en este diseño o han participado ya los estudiantes de la generación 10, 11 y 12
del Seminario de Planeación de la Educación Inclusiva de Madey. O sea, todos estos estudiantes, como si fueran por relevos, han ido desarrollando lo que es la adaptación de los cuadernillos, porque son cuadernillos estándar, y cómo deben ser validados y también estandarizados y poderlos aplicar. Entonces, si pueden ver los autores de este trabajo de Madey, pues es en el Seminario de Planeación, la generación 10, son todos los que que han tomado este seminario, no son toda la generación, pero todos estos de esta generación son los autores de este trabajo también de investigación en colaboración con el cuerpo académico de diríamos, estudios transdisciplinarios en grupos vulnerables. Y bueno, para terminar, yo nomás quiero decir, otro de los impactos interesantes que acabamos de ver es sobre el pensamiento crítico, que es un elemento que viene a representar para nuestro país un gran reto, porque la ley, el artículo 3º y la Ley General de Educación, que se cambió toda y pusieron otra ley, enfatiza mucho el pensamiento crítico, y eso, pues, de aquí en adelante vamos a hablar de pensamiento crítico mucho, pero aquí, en el caso de la Madey, diríamos, hubo una especie de adelanto, porque Héctor Santos Nava presentó su tesis sobre el desarrollo de un instrumento de evaluación del pensamiento crítico en primaria. Lo más relevante, aquí participó la doctora Padilla y el doctor Carlos Saiz, que acabo de poner la foto. Carlos Saiz es el líder de pensamiento crítico a nivel iberoamericano, está en la Universidad de Salamanca. Bueno, Héctor Santos hizo su movilidad allá con él, le revisó el instrumento les llamó mucho la atención porque el pensamiento crítico era aplicado nada más o desde secundaria para arriba, universitarios, si quieren, a lo más bajo que había secundaria, prepa y universidad, pero no básica. Pero el reto, cuando vieron que Héctor llevaba un instrumento para evaluar en primaria, dijo, pues si todavía no se desarrolla el pensamiento crítico, pues bueno, este instrumento demuestra que sí hay atisbos o cómo surge o cómo se puede propiciar desde la educación básica el pensamiento crítico. Y bueno, pues llamó muchísimo la atención, todo el mundo estaba incrédulo, creían que no era posible, y bueno, se demuestra que sí es posible, y esta tesis lo tiene, y bueno, está el instrumento que puede ser aplicado, diríamos, en diferentes escuelas, se está desde aplicar en escuelas y grandes poblaciones si se quiere. Y esto va a ser importante porque todo lo que hace PISA te pone problemas a resolver, no te pone problemas curriculares, no te pone a ver qué tantos aprendiste del currículum, de matemáticas, de comprensión lectora, no. Te pone problemas a ver qué tanto de lo que aprendiste, qué estás utilizando, y ese es el pensamiento crítico. Entonces PISA valora el pensamiento crítico, pero la escuela no le preocupa, sino le preocupa los contenidos y no le preocupa el pensamiento crítico, porque ese es el que va a permitir que tú puedas aplicar los conocimientos. Esto es un gran avance y una gran contribución. Y otra tesis es de la de Leticia Campos. En este caso, Leticia Campos también fue asesorada su tesis por el doctor Ulises Delgado, y este es un programa promotor de pensamiento crítico para la comprensión en niños en educación primaria. Otra vez primaria, estos dos tesis, diríamos, tener dos tesis en primaria de pensamiento crítico es altamente relevante. Y bueno, la cosa es que en este sentido, si bien el otro es un instrumento, esto ya es cómo promueves en el aula el pensamiento crítico en los niños. Y esto tiene un gran valor. Y estos dos diríamos, y bueno, hay otro análisis que me tocó hacer a mí sobre el currículum y el pensamiento crítico. Lo que viene, hay una gran incongruencia en la normativa. Viene pensamiento crítico por todos lados y en lugar de calidad habla de excelencia, porque el pensamiento crítico está unido a la excelencia, ya no a la calidad educativa, sino a la calidad educativa está señalada más al aprendizaje eficaz, pero el pensamiento crítico es buscar la respuesta óptima, la respuesta óptima, o sea, esa búsqueda permanente, entonces se hace proceso de excelencia, pero no habla de la formación y capacitación de profesores, nada más habla de que debe de aplicarse, pero falta la formación de profesores.
Y en ese sentido, pues hubo el Congreso Iberoamericano sobre Pensamiento Crítico en 2019, se presentan estos trabajos, pues en el caso también, Héctor, junto con, ya hagan el doctorado en el ICE, junto con el doctor Saiz, presentan esto de formación de docentes. Esa es la parte de su tesis de doctorado, que continuó, o sea, la base fue Madey y continúa en el doctorado que se está llevando a cabo. Entonces se hace esa ponencia. Leti, junto con Héctor, presentan el programa de estrategias, que fue ampliamente aceptado, porque pues en un mundo de todas sus aplicaciones universitarias, aparecen estos dos test de ponencias sobre la parte del pensamiento crítico en básica. Y a mí me tocó ahí presentar pues un análisis crítico del pensamiento crítico de cómo va a suceder esto en la educación, ya no digo básica, obligatoria, que en ese entonces, el 19, todavía era obligatorio hasta prepa, ahora es obligatorio hasta universidad. Entonces el pensamiento crítico debe estar desde la básica hasta superior. Y con esto, pues termino, y pues estos fueron unas muestras de lo que se puede hacer. De momento me vienen a la mente tesis como la de Blanca Carranza, que hizo sobre la jurisprudencia que hubo sobre el juicio de interdicción, que luego asesora ahora a los del Congreso de la Ciudad de México sobre el juicio de interdicción. Su trabajo de tesis ha estado sirviendo. Recuerdo el de, sobre diversidad sexual, que también se hizo por un colega de Colombia, y lo trabajó en básica. Cualquiera diría, pues la diversidad sexual, diríamos, la parte gay, pues se empiezan a fijar en secundaria, ¿no? Él lo trabajó en primaria y fue muy interesante. Y así podemos seguir hablando. O sea, la verdad, hay trabajos de los cuales uno puede aprender muchísimo revisando las tesis. Uno como profesor aprende muchísimo de las investigaciones y aplicaciones que hacen nuestros estudiantes, porque va mejorando pues los cuerpos académicos, los docentes y los estudiantes. Pues muchas gracias y pues estoy a la orden por si hubiera tiempo para preguntas. Muchas gracias, doctor Eliseo. Sí tenemos unos minutitos. No sé si existe alguna pregunta o algún comentario de las asistentes. Muy bien. Es un tema bastante relevante. Si tienen alguna duda, también pueden encontrar estas tesis en el repositorio institucional de la UAM, que es el RIA, o le ponen tesis UAM en el buscador y les va a remontar precisamente a este repositorio que ahorita la universidad está desarrollando y se va nutriendo cada vez que se van titulando los estudiantes, con la finalidad que sea un espacio de acceso abierto a la información. Entonces ahí podrán encontrar las tesis que se han estado graduando los estudiantes en los últimos años. Y ahí está, por ejemplo, y va a estar la tesis de Leti, Sí. Ocampo, está la de Héctor, ya está la de Alondra. Entonces igual es información que puede estar disponible si ustedes desean hacer como una lectura mucho más completa sobre la información que el doctor Eliseo nos hizo el favor hoy de compartir. También, aprovechando el comentario, este congreso acaba de publicar hasta 2021, que fue en el 19, fue iberoamericano, pero fue a octubre del 2019, y ya salió la publicación de 50 y tantos trabajos sobre pensamiento crítico, entre los cuales están los que yo comento, de aquí de Madey, y tanto a nivel digital como a nivel digamos, de un trabajo físico, pues estará en la biblioteca a través de la Secretaría de Investigación, que vamos a acercar a la doctora para que pues haga la gestión que corresponda y también esté disponible en físico, porque hay gente que le gusta más en físico. Muchas gracias, doctor. Y claro que sí, andamos viendo también cómo tener disponibles los artículos que han estado realizando los estudiantes de la MADEI sobre estas temáticas, bueno, para que sea
nuevamente un espacio de acceso abierto a la información que se está generando. Si no hay algún otro comentario, pues ahorita vamos a dar el cierre a esta extraordinaria conferencia magistral. Adelante, Esperanza. Pues yo nada más agradecerle al doctor Liceo, que siempre nos comparte y nos motiva a seguir en esta lucha por la inclusión desde nuestro ámbito, y que nos permite reflexionar qué tanto estamos realmente haciendo de manera efectiva y concreta y asertiva para que se dé la inclusión en la educación desde mi ámbito, y que el hecho de que están las leyes y que las hemos estado analizando desde hace muchos años, nos invite a que en efecto se lleven a la práctica dentro de la educación, y que le permita a la docencia hacer una reflexión de la importancia y del valor que tienen dentro de las escuelas para que esto sea posible. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por esta magnífica ponencia. Muchas gracias. Gracias, Esperanza. Muy amable. Tenemos aquí un comentario de Josefina Mercado. Dice, muchas gracias, doctor Eliseo. Fue muy interesante la nueva mirada sobre este proceso histórico. Muy amable a Janis. Gracias por todo, Invitada. Vale mucho la pena. Gracias, sí. Gracias por invitarme. Gracias. Muy bien. Y también aquí la alumna Guadalupe. Gracias, doctor. Siempre es un aprendizaje con usted. Gracias a ti, Guadalupe. Reiteramos el agradecimiento por esta participación y las invitamos a continuar con el evento, con el taller que va a impartir un egresado de la MADEI, que es el maestro Gabriel Castellanos, que es el taller, déjenme lo encuentro. Ok. Es estrategias didácticas de la adquisición de las matemáticas. Igual en sus correos se les mandó el link de acceso y ya nos vemos ahorita en unos momentitos para terminar con la ponencia magistral del doctor Ulises Delgado Sánchez a las 12 de mediodía, con la conferencia Una mirada a la educación inclusiva desde la perspectiva interconductual. Entonces son más que bienvenidos a los dos últimos eventos que tenemos el día de hoy y los esperamos entonces ahorita en el taller. Gracias, buen día. Nuevamente muchas gracias. Gracias. Hasta el ratito, doctor. Hasta luego.